la misma experiencia que tienen las personas que tienen contactos con seres extraterrestres. Conociéndote a ti mismo o a ti misma es la manera que deslaqueas tu potencial verdadero hacia limpias, con mi abuelo. Toda mi familia en realidad estaba metida en la brujería. Cada noche tu alma sale del cuerpo y hace viajes astrales. Tienen el diablo y cada misa negra que hacen agarran una gallina y entre 5 o 6 personas despedazan a una gallina. Creo que soy el único brujo en Catemaco, en la zona, que comparte información para elevar la conciencia de las personas. Lo que pasa es que se trata de meter otro espíritu a tu cuerpo. Parecían como reptilianos, ¿ok? Iban como que hablando algo que yo no podía entender. Entraron unos seres con unos gorros, unas batas así largas. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Les habla Judith Trajan del podcast Crónicas de lo Inexplicable. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque tengo un invitado muy especial. Él y yo formamos parte de un grupo en WhatsApp llamado La Sociedad de lo Inexplicable. Recientemente lo conozco a través de este grupo donde más creadores de contenido están ahí. Me hicieron el favor de agregarme a mí. Estoy muy agradecida con ellos y para mí es un honor. Esta noche vamos a estar hablando acerca de ocultismo, de magia. Va a estar muy interesante el episodio del día de hoy. Con ustedes esta noche les presento al brujo mayor de Catemaco, el alquimista. Buenas noches, me da muchísimo gusto que hayas aceptado mi invitación para colaborar para mi podcast. Por favor, preséntate para la audiencia, por favor. Danos tus redes sociales donde la gente puede encontrar tu información. Buenas noches y muchas gracias por invitarme. Soy Jaciel Uritran Blay González, el brujo mayor de Catemaco, el alquimista. Pueden encontrarme como Jaciel Uritran Blay González en Facebook, como el alquimista en TikTok y como el alquimista también en YouTube. Estoy aquí porque quiero compartir ciertas cosas de mi conocimiento sobre la magia y otras cosas. Ok, perfecto. Dinos acerca de a lo que tú te dedicas. ¿Te dedicas al 100% a difundir o a crear contenido acerca de la magia del ocultismo o tienes alguna otra ocupación? Pues se podría decir que yo soy un todólogo. Para empezar, soy licenciado en Derecho, pero no me dedico a eso. Me dedico más a las curaciones, las limpias, de leer cartas, obviamente también crear contenido en línea. Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar. Por aquí yo te había mandado algunas preguntas a modo general, pues para empezar a adentrar en el tema de la magia, del ocultismo. La primera pregunta, ¿tú crees en el fenómeno paranormal, sobrenatural? ¿Te ha pasado algo que tú hayas dicho, aquí ya no puedo yo explicar este suceso? Platícanos un poco cuál es tu creencia y si has experimentado algún fenómeno. Bueno, creo que una de las cosas que me tocó a temprana edad fue que yo vivía en Catemaco, nací en Catemaco. Cuando nos fuimos de Catemaco, nos fuimos a San Diego, California. Y ahí tuve una experiencia, una noche, donde me quedé dormido y desperté, no sé qué hora era, pero no me podía mover. O sea, yo por esto creo en todo lo que creo ahora. Y creo que va más allá de creer. Ahora sé que lo que sé es verdad. Bueno, entonces
tenía yo como alrededor de 7, 8 años. Era un niño. Me quedé dormido, desperté, no me podía mover. Estaba completamente paralizado. Lo único que podía mover eran mis ojos. Tipo parálisis del sueño. Exactamente. Mm, Parálisis del sueño. Y la puerta estaba abierta. Es lo único que podía ver, es que la puerta estaba abierta. Y entraron unos seres con unos gorros, unas barbas así largas, ah, negras, y tenían unos dedos así largos y como no se les podía en realidad ver su cara, pero parecían como reptilianos, ¿ok? Y iban caminando en una línea, como en una fila, y rodearon mi cama, y iban como que hablando algo que yo no podía entender, pero como que iban todos como que en un cierto canto. Y yo, espantado, empecé a querer gritar. O gritaba yo, ma, 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 pero no salía sonido de mi boca. O sea, podía mover mi boca y yo gritaba y no salía sonido. Entonces, Ok. rodearon mi cama mientras como que cantaban algo. Y cuando rodearon mi cama, me dio tanto miedo que me desmayé. Al siguiente día desperté y dije, Dios, creo que eso fue un sueño, fue un mal sueño. Y ya lo dejé así, o sea, ya nunca volví a como que profundizar en eso hasta que me volví cristiano alrededor de los 18, 19 años. Empecé yo a investigar este tipo de fenómeno que le dicen parálisis de sueño, y el maestro con el que estuve estudiando decía que el parálisis de sueño es básicamente lo mismo, la misma experiencia que tienen las personas que tienen contactos con seres extraterrestres. Entonces yo fui como que juntando las cosas en mi mente, como razonando, y pues me di cuenta que tuve una experiencia paranormal a una muy temprana edad. Eh, y pues sí, así empezaron las cosas, se podría decir. Ok, entonces tú eras muy niño cuando experimentaste eso. Sí. Bueno, dices que te conviertes, bueno, a la cristianidad más o menos a los 18. ¿Qué pasa durante ese tiempo, ese lapso de tiempo, esos años en los que tú experimentaste el ver estos seres y te volviste cristiano? ¿Te pasó alguna otra experiencia o la razón que tú te volviste cristiano fue por ese suceso que viviste? Digamos, ¿te entró la curiosidad? Bueno, lo que pasó es que yo fui un muchacho muy problemático toda mi vida. Fui un niño que se metía en muchos problemas. Yo me metía en problemas sin querer meterme en problemas. Okay. Y yo tenía algo, no sé, los demás niños, cuando yo iba a la escuela, yo siempre me peleaba con ellos, o yo les caía mal llegando, me querían hacer bullying y yo no me dejaba. Entonces, toda mi vida tuve muchísimos problemas. eh, y pues durante esos tiempos tuve varias sobredosis de droga. Estuve en manicomios de niños, estuve en manicomios de adultos ya a los 18 años. Estuve en la cárcel, tuve varios problemas que me hicieron pensar sobre mi vida y el camino que mi vida iba tomando. Y pues agarré la Biblia. Uno de esos días cuando yo tenía mm, como 16, 15, 16, estaba yo en como una cárcel de niños, de muchachos jóvenes. Y en una de esas celdas encontré yo una Biblia. Y dije, voy a leer la Biblia, porque dicen que esta es la palabra de Dios. Y yo
siendo un muchacho que pues siempre quería yo buscar la manera más fácil de todo hacer las cosas, dije pues empecé a leer el primer libro, Génesis, y luego leyendo dije, mejor leo el fin, porque digo, ¿para qué leo todo eso si fácilmente puedo leer el fin y cómo termina la historia? Entonces me puse a leer el libro de Revelaciones y se me hizo muy interesante, se me hizo muy místico y como am, una historia muy fantástica, pero yo lo vi como un código. Dije, aquí esto es como un código. Dije, esto es algo diferente, como que me quiere decir algo, me quiere hablar. Pero dije, no lo entiendo, pero un día me gustaría entenderlo. Entonces leí todo el libro de Revelaciones, lo puse otra vez ahí donde lo encontré y me quedé ahí pensando sobre eso. Ya después cuando salí yo de esa situación, como que regresé a mi vida normal y, y ya, por un tiempo seguí así hasta que me metí en un problema otra vez. Ya luego dije, no, ahora sí voy a cambiar más mi vida, me voy a meter a la iglesia. Y ahí es donde empecé a estudiar la Biblia de verdad. Wow, oye, entonces digamos que tocaste fondo antes de convertirte al cristianismo. No había yo tocado fondo, pero estaba yo buscando. Había yo tenido muchos problemas y andaba yo buscando algo como una familia en realidad, donde yo me pudiera meter, y ahí encontré como amigos, personas jóvenes, que eran muy amables, que tenían fiestas sin tomar, sin y todas las cosas negativas que luego vienen con tener amigos cuando uno es joven, ¿no? Malas influencias, sí, de hecho yo era la mala influencia, entonces yo necesitaba buscar personas que eran completamente diferentes a lo que yo había vivido y lo que yo era. Ok, híjole, bueno, algo que olvidé comentar al inicio del podcast, del episodio, para la audiencia, al final vamos a estar explicando la razón del por qué tú eres el brujo mayor de Catemaco, porque es algo sumamente importante de explicar, pero para que la gente se quede y vea el episodio completo, eso lo vamos a estar discutiendo casi al final. Súper interesante información. Pero bueno, continuando con tu historia. Lo que comentas acerca de estos seres que tuviste, la experiencia paranormal, como le llamas, alguien por ahí te comentó que cuando alguien tiene episodios de parálisis del sueño, estás siendo contactado por seres de otros planetas. Tú, a este punto y con toda tu trayectoria que tienes, con todo lo que has leído, con todo lo que has aprendido, ¿tú crees que esas parálisis del sueño se refieren cuando seres de otros planetas o de otras, no sé, no quiero llamarle dimensiones, porque para mí llamar dimensiones es seres de otros planos? Llamémosle así, seres extraterrestres, alienígenas. Tú, en tus investigaciones, en lo que has leído y has escuchado, ¿crees que esa es la razón de la parálisis del sueño? Sí, no, tal vez no en todos los casos, pero las investigaciones y de acuerdo a la ciencia, se ha comprobado que lo que es la experiencia que tienen estas personas con el parálisis de sueño es básicamente la misma experiencia que tienen las personas que son contactadas por extraterrestres. O sea, sienten lo mismo, no se pueden mover, tal vez hablan dentro de tu cabeza, sienten un miedo muy, muy, un Peculiar, temor. ¿verdad? Sí, sienten un temor
Y pues sí, han hecho esos estudios y se ha llegado a comprobar que son las experiencias básicamente las mismas. Entonces, de acuerdo a lo que yo sé, es básicamente lo mismo. Ok. También Y le es, dicen cuando se te sube el muerto, ¿no? sí, también cuando se te sube el muerto. Bueno, mira, yo obviamente no soy experta en el tema. A mí me gusta ver documentales, leo leo realmente poco porque no tengo mucho tiempo. Yo no me dedico a esto, yo tengo un trabajo regular. Esto es mi hobby, es mi pasión. Me encantan estos temas porque me han pasado muchas cosas durante mi vida. Mi abuela tenía una percepción extrasensorial, mi hijo lo hereda de ella, entonces yo pues he experimentado muchas cosas y entre más explicaciones encontraba, más dudas me creaba el estar leyendo libros como El caballo de Troya o cosas así por el estilo que más allá de darme una respuesta, una explicación a mi pregunta, me abría más. Mi creencia, ¿verdad? Yo como cristiana católica, para mí las parálisis del sueño significa la presencia de algo, de alguna entidad. Las parálisis del sueño que a mí me han dado, yo he visto una masa negra. En las 2 ocasiones que me han pasado como 3 ocasiones, pero en 2 de ellas, esta masa negra donde yo siento la maldad, donde yo quiero rezar y no puedo, yo la interpreto como cristiana que es una entidad negativa o un demonio o algo malo, algo negativo. Sí. Por eso, Bueno, por eso te dije, es una de las, de las posibilidades que pueden ser seres de extraterrestres, como dicen. ok, La otra dice también que, bueno, también es comprobado que cada noche tu alma sale del cuerpo y hace viajes astrales. Hay un cordón que le dicen el cordón de plata el que hilo te de plata. conecta a tu cuerpo, sí, que te conecta a tu cuerpo, y mientras tú no estás dentro de tu cuerpo, lo que también puede pasar es cuando te encuentras en lugares, o si atraes algo de una persona, que si algo se te pega, es que cuando tú llevas a cabo ese viaje astral mientras tu cuerpo está dormido, lo que pasa es que se trata de meter otro espíritu a tu cuerpo, y ahí es donde también se sufre eso del parálisis de sueño. Ok, tiene lógica realmente eso acerca de los desdoblamientos, ¿verdad? O del viaje astral que le llaman. Pero a ver, vamos a empezar con uno de los temas que más me interesan. Tú siendo un brujo, el brujo mayor de Catemaco, platícanos acerca de brujería. ¿Cómo tú haces esas limpias que mencionaste al inicio del episodio? ¿Tienes alguna experiencia así espeluznante que quieras compartir a la gente? Bueno, yo tengo mucha experiencia con la brujería, ya que toda mi vida, desde que yo nací, yo vivía en Catemaco, en casa de mi abuelita. Mi abuelita, siendo hija de mi abuelito papachalo, Gonzalo Aguirre Pérez, hacía limpias con mi abuelo. Toda mi familia en realidad estaba metida en la brujería. Entonces llegaban personas de Alemania. Vi un negro moreno llegar con un chango una vez y un costal grande de chile, con chile, habanero, creo que era, no sé, llegó con yo tenía como 4 años por ahí. Llegaban personas de todos los lugares en el mundo. Entonces yo veía las curaciones, las limpias, todo eso. Yo veía eso desde una muy temprana edad. O sea, fue una experiencia muy bonita que yo primero no entendía. Nos llevaban a la iglesia católica,
escuchábamos los sermones del padre y así, y ya luego llegábamos a la casa y llegaban los clientes, y llegaban todos los días, todos los días. Entonces, pues yo fui recogiendo eso a través de mi vida, am, porque lo que pasó es que mi madre se metió mucho en eso, aunque nos fuimos de Catemaco y vivíamos en San Diego, vivíamos en Atlanta, Georgia. Mi madre siempre hizo limpias y curaciones, todo tipo de limpias y curaciones, curaciones con las manos, que también aprendí de ella. Y siempre vi que, o sea, hay una cosa. Yo digo que yo soy el grupo mayor de Catemaco, pero si hay una persona que en realidad, mis respetos con la brujería, es mi madre. Mi madre es, mis respetos, muy, muy buena con la brujería. De ella aprendí la mayoría de cosas que tienen que ver con la brujería, solamente con verla. Y todos los clientes a través de los años, ella ha hecho más curaciones que yo, porque mi mamá sigue trabajando en esto. Y ha tenido todo tipo de clientes, o sea, ha tenido más clientes que yo, pues tiene más tiempo trabajando todo esto. Entonces, así fui aprendiendo Okay. cómo trabajar la brujería. Y pues sí, o sea, he tenido muchas experiencias muy interesantes, pero con toda honestidad, las cosas más extrañas y más raras que yo he visto han sido por mi madre. Okay. Porque mi madre ha hecho cosas que yo no he hecho. Como ella ha ayudado a mujeres a tener hijos cuando no han podido de lograr tener hijos en Concebir. 20 años. Entonces yo siempre doy crédito a donde el crédito se debe. Así es. Entonces cuando yo digo, o sea, yo sí hago curaciones limpias, he hecho varias cosas, pero mi mamá me ha demostrado cosas que en realidad son paranormales, muy, muy interesantes. Y toda su vida ella ha estado metido en todo esto, toda su vida. Toda su vida. Ujú. A ver, empecemos por definir o explicar a grosso modo, o más bien no a grosso modo, más específicamente lo que es la brujería, porque tú escuchas la palabra brujería y es una palabra muy satanizada. Ujú. El brujo, Sí. la persona que desvive, la Ujú. persona que hace mal, lo relacionan con la magia negra, lo relacionan con prácticas, no sé, ocultas, malas, de dudosa procedencia. Cuando tú le das crédito a tu mamá diciendo de que tú eres el aprendiz de ella, cuando tu madre precisamente está ayudando a personas, aquí estamos hablando de cosas positivas. A ver, defíneme un poquito, tú siendo el brujo mayor de Catemaco, ¿cómo se puede clarificar o cómo se puede definir lo que es la brujería, lo que es la magia negra, lo que es algo así? ¿Existen colores? Mira, otra vez, no soy experta en el tema, sigo aprendiendo, diario sigo aprendiendo cosas, pero he escuchado mucho acerca de que la magia negra, la magia blanca, la magia roja. A ver, ahonda un poquito en esos temas tú como brujo mayor. Ok, nos vamos a poner más científicos, porque hoy en día lo que está pasando es que las personas trabajan ciertas cosas, pero no pueden explicar la ciencia detrás de las cosas. Ya estamos en el 2025 ahorita. Ahorita ya la información es abundante en internet. Este tipo de cosas, las religiones y todo eso, se puede explicar con ciencia, ¿ok? Primero que nada, la brujería solamente es una persona que sabe trabajar energías, frecuencias, tonos, que son las claves para entender tu universo, ¿ok? Una persona que sabe trabajar las frecuencias, la energía, los tonos, las vibraciones. Ese es un mago, un brujo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la brujería mexicana, mi abuelo fue el que definió
la brujería mexicana por lo que es. Luego llegaron personas y pervirtieron eso. Mi abuelo, cuando él creó la misa negra, él nunca sacrificó animales. Eso es algo que llegó después y que estas personas se inventaron para tratar de jalar más personas, más turistas. Entonces, como los turistas, los americanos, los franceses, estas personas entran en shock cuando ven el derrame de sangre y ese tipo de cosas. Entonces empezaron a llevar a cabo estos sacrificios de animales que mi abuelo, como brujo mayor, nunca trabajó. Cuando uno estudia los libros de Jacobo Greenberg y vemos a los brujos que estaban antes, los chamanes de México, te van a dar cuenta que no existen sacrificios en nada de eso. Eso es algo que se inventaron para tratar de jalar a turistas. Luego empezaron a decir que lo habían traído aquí a lo que vienen siendo los creyentes en Yoruba, en el vudú y todo eso, pero eso no es verdad. Lo que pasó es que para jalar más gente empezaron a hacer cosas, puro show. Entonces eso en realidad no tiene nada que ver con la brujería verdadera. Eso es puro show que empezaron a hacer estas personas. Luego trataron de decir, no, pues lo hacemos porque somos indígenas y los mayas y los olmecas y ellos lo hacían. Cuando hoy en día pueden ver varios estudios y se van a dar cuenta que nuestros ancestros en realidad no mataban animales y personas así. Estas personas que escribieron la historia porque nos conquistaron se inventaron eso. De hecho, Manuel López Obrador acaba de escribir un libro y salió en internet diciendo es mentira. Nunca sacrificaban a las personas en sí. Eso se lo inventaron. Diciendo, son bárbaros, son salvajes, pero además hacen sacrificios de sangre, arrancan los corazones, los exponen, los ofrecen a los dioses. Todo es pura mentira, y eso lo demuestro. No hubo sacrificio. Cortés dice, ese fue el que creó todo. Y los frailes, sobre todo Motolinía, hizo la cartilla de las mentiras. Aquí van a encontrar. Y todos copiaron hasta la fecha. Hay muchos, incluso profesionales en la ciencia social, arqueólogos, antropólogos, sociólogos, filósofos, historiadores, que sostienen eso, esa gran mentira. ¿Ok? Entonces ahora hay grupos que tienen sus mansiones y sus cuevas de acá que tienen el diablo y tienen cabezas olmecas haciendo un círculo, y cada misa negra que hacen agarran una gallina y entre 5 o 6 personas despedazan a una gallina. Eso no es verdad. Eso no se debería de hacer porque está mal. ¿Ok? Pero lo hacen para atraer más personas, lo hacen para crear controversia, tal vez. Crear un tipo de controversia, pero como grupos, como personas de conocimiento, no lo deberían hacer. Deberían de apegarse a las cosas verdaderas. Yo honro a mis ancestros. O sea, cuando yo veo ese tipo de cosas y veo que tienen un círculo grandote con cabezas olmecas alrededor y que están en el centro matando gallinas y cortándole la cabeza a chivos, digo, los olmecas estarían tan decepcionados en estas personas. Digo, es una tristeza que no se metan a fondo a investigar en realidad su cultura para darse cuenta que ese tipo de cosas en realidad no se debe de hacer así. Los olmecas, los mayas, estas personas respetaban a los animales, los respetaban a la naturaleza. Entonces, pues eso es lo que yo pienso sobre la brujería mexicana y lo que es verdadero y lo que no es verdadero, y qué es un chamán, un brujo, un mago. Tú como brujo, porque yo sé que tú tienes mucho conocimiento acerca del tarot,
el tarot de Marsella y escribiste un libro. Yo quiero que tú platiques a la audiencia eso que tú descubriste, ese código me parece que me comentaste. ¿Cómo fue que tú descifras ese código? Lo que pasa conmigo es que yo soy una persona obsesiva compulsiva. Mi personalidad se enfoca más que nada en aprender y envolverme en el conocimiento, ¿ok? Lo que pasó es que yo veía que mi madre tiraba las cartas. Nunca le pregunté cómo lo hacía o su método, nada de eso. Yo solamente veía que ella lo hacía. Entonces un día yo dije, yo quiero leer las cartas también. Ella vino de vacaciones y le dije, pues enséñame cómo lo haces tú. Y ya ella me empezó a decir ciertas cosas. Compró varias cartas, las dejó aquí. Lo hizo como bajita la mano apoyándome, pero no como que, no sé, mi madre es muy interesante. Dejó cartas aquí en diferentes lugares. Ya luego las encontré y dije, mira lo que compró. Y y así empecé. O sea, yo no sabía nada de tarot hace 4 años. No sabía yo nada de tarot. Recogí el tarot, el Rider-Waite, y empecé a investigar y a leer del Rider-Waite. Se me hizo muy interesante. En ese tiempo me apareció Alejandro Jodorowsky. Yo conocí a Alejandro Jodorowsky por unos amigos en Estados Unidos que me invitaron a una fiesta, una de las mejores fiestas que había yo ido. ¿De verdad? Sí, y ¿Lo ellos conociste? muchachos, ¿eh? ¿Lo conociste en persona? No, yo llegué a saber ¿Supiste de de él? Jodorowsky. Sí, ok. en una fiesta donde pusieron una de sus películas de Alejandro Jodorowsky. Bueno, en esta fiesta dijeron, vamos a poner esta película con la pantalla grande y así. Y ahí es donde yo vi la película de trabajo del maestro Jodorowsky, pero yo no sabía que él tiraba las cartas. Cuando yo empecé a hacer mis investigaciones sobre el tarot, me apareció Jodorowsky en el YouTube. Ok. Y dije, Alejandro Jodorowsky tira las cartas, que me hace muy interesante. Entonces empecé a ver todos sus videos. Y el señor empezó o sea, Alejandro Jodorowsky tiene como casi 100 años ahorita. La mayor parte de su vida la ha dedicado al estudio del tarot. El tarot. Bueno, entonces yo me empecé a enfocar en sus videos, porque tiene 10 videos en YouTube donde te enseña desde el principio cómo leer el tarot. Cuando yo vi esos videos me di cuenta que él decía mucho que el tarot de Marsella es el único tarot verdadero. Entonces yo dije, ¿qué? O sea, tengo que investigar eso. A través de mis investigaciones llegué a la misma conclusión. Dije, este señor tiene razón. El primer tarot, el más completo y de donde salen todos los demás tarots, es el tarot de Marsella. Y ya lo que pasó es que cuando yo recogí el tarot de Marsella, me di cuenta que todas las personas eran blancas. Y yo ya en ese entonces ya estaba yo conectado al pensamiento de que el tarot era una herramienta de reflexión. Entonces dije, si yo quiero reflexionar, voy a tener que hacer algo, porque no puedo reflexionar con ese tarot porque yo no me encuentro, yo no soy blanco. Entonces hablé con mi hermano que estaba aquí de vacaciones y le comenté mi idea. Le dije, sabes, yo tengo un presentimiento, pura intuición en realidad, que el tarot en realidad viene de gente morena, gente indígena. Y me dijo, ¿qué tan seguro estás? Le dije, no, pues yo estoy casi 100% seguro. Y le dije, me gustaría volver todas las cartas con poner a los morenos aquí, o sea, cambiarles el color a las personas. Y me dijo, pues yo sé trabajar un poco de Photoshop. Le dije, ¿de verdad? Dijo, sí, bájalo, vas a ver. Y ya lo bajé y empezamos la gran obra de convertir a todos en el tarot en personas morenas. Ya luego seguí estudiando y investigando y llegué a esa conclusión
básicamente con toda la evidencia de que tenía yo razón. Y dije, pues eso es lo más obvio, nos han quitado todo. Entonces lo puse en el libro. Okay. Cuando en ese tiempo, como te comento, yo en realidad no sabía mucho de tarot, pero iba investigando y a través de el proceso para escribir el libro fue donde yo me fui instruyendo en cómo leer el tarot, de dónde salió el tarot, todo eso me fue y me llegaba toda esa información. Me di cuenta, dije, es verdad, cuando uno busca conocimiento y toma un paso hacia el conocimiento va a tomar 10 pasos hacia uno. Entonces, también lo hice a propósito en cierta manera, en el sentido de que, siendo una persona intelectual, me di cuenta de que si yo solamente busco cosas de conocimiento en el Facebook, TikTok, Instagram, entonces el algoritmo empieza a regresarme el mismo tipo de cosas. Entonces convertí todas mis redes sociales en instrumentos para ayudarme a mí a crecer en conocimiento. Okay. Y así es como fui yo aprendiendo más sobre el tarot. Lo que fui haciendo también fue que puse los 21 arcanos mayores, que son 21 arcanos mayores más el loco, que es le dicen también el tonto, en un cuadro de 3x7. El cuadro es en realidad un cuadro de 7 cartas, 3 líneas con 7 cartas, 7, 7, 7. Y el loco va al principio. Y todos los días, cada mañana, yo despertaba y yo sabía que hay una cierta técnica que tomaba de varios inventores, que es básicamente que cuando despiertas, todavía estás básicamente como tu consciente. Entonces, al despertar, la primera cosa que yo hacía era mirar el cuadro. Okay. Todas las mañanas miraba yo el cuadro y todas las noches yo miraba el cuadro y tenía las cartas por meses en esa orden. sí, en esa orden. Todo el día yo me la pasaba pensando sobre el tarot. Era puro tarot por más de un año que hice esto. Puro tarot. Vivía yo tarot, comía tarot, respiraba tarot. Toda mi vida se convirtió en el tarot. Y y un día las cartas me hablaron. Un día estaba yo mirando el cuadro y una de las cartas, que fue el 4, el que significa dirección, llegué a encontrar que el 4, que también significa dirección porque también es un cuadro con 4 esquinas y es norte, sur, este, oeste. Entonces es una carta que representa la dirección, también la estabilidad. Pero el emperador me dijo, mira, y me dijo, mira al mago. Y yo miré al mago y me di cuenta de algo. Dije, el mago es el primero, pero él no es un rey. De él sigue el 2, 3, 4 y todos ellos están sentados en tronos y son considerados ya el papa, la papista, son considerados como reyes y reinas, tipo de cosa. Y dije, pero el primero era como que me dijo, míralo, él no pertenece ahí. Entonces yo me empecé a dar cuenta de ciertas cosas en el cuadro y literal escuché una voz en mi mente. Escuché una voz que me dijo, mira. Y yo a ti dije, ¿qué? O sea, y lo vi y me empecé a dar cuenta de los códigos en el tarot. Y el tarot me empezó a hablar. Y así se empezó a desenvolver todo lo que fue la decodificación del tarot de Marsella. Y como te comento, no puse todo en el libro porque luego descubrí más sobre la boda alquímica, de varias otras cosas que fui encontrando dentro del tarot. Pero básicamente encontré que el tarot es un microcosmo del macrocosmo del universo y te da lo que viene siendo
la estructura de nuestro mundo. Okay. ¿Y Sí. todo eso lo plasmaste en ese libro? Sí, ese libro es una joya de libro. Siempre le he dicho a mi madre, le digo, mira, a mí no me importa si alguien compra mi libro, no me importa si si la gente lee mi libro, yo voy a hacer las cosas porque yo siento que es algo importante y tengo algo que decir. Le digo, y no me importa si nadie lo compra, un día cuando yo tal vez no esté, alguien va a recoger este libro, lo va a leer y va a decir, este muchacho estaba en otro nivel. Él estaba hablando de cosas que nadie había todavía explicado y las está explicando y lo hace de una manera muy bien. Y pues sí, por eso yo lo hice. No Okay. para que la gente compre mi libro o porque yo tenga que vivir de esto. Otra cosa que quiero yo decir, muchas de estas personas que practican la brujería lo hacen porque necesitan una manera de comer. Yo ya como bien. Yo ya tengo la mayoría de cosas de las que yo quiero. Soy una persona simple, básicamente tengo lo que yo quiero. Okay. No hago esto por dinero, lo hago porque a mí me gusta, porque a mí me nace, porque es algo porque es parte de mí. Ok. Entonces, si yo quiero leer tu libro, yo pudiera entender cómo interpretar lo que el tarot me va tal vez a comunicar, o cuál sería el propósito de ese libro. Como tú lo dices, tú quisiste plasmar tu conocimiento ahí, tu experiencia, descifraste este código, pero si yo lo compro, ¿pudiera yo hacer lo mismo o va a ser totalmente diferente? Ya ves que hablábamos en un principio que cada quien tenemos esa magia específica, que a lo mejor lo pudiéramos, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Interpretar diferente. Cada persona lo puede interpretar diferente. Eso es muy interesante y es bueno que lo menciones. Porque cosas que me han dicho eso también sobre el libro de mi abuelo. Eh, y yo lo vi así también cuando escribí el libro de mi abuelo, donde dije ciertas cosas y dije, van a haber personas que van a decir, esa es tu interpretación sobre el asunto. Pero cuando saqué el libro, lo leyó un señor, un masón, me Masón. llamó, le pasé mi número, me llamó, me dijo, quiero compartir cosas contigo sobre tu abuelo y así. Después de que lo leyó, me dijo, le mencioné ciertas partes que yo dije, o sea, tú entiendes y ves lo que yo estaba tratando de transmitir. Me dijo, sí, completamente. Y creo que es exactamente como tú lo plasmaste. Porque lo que yo hago es que yo entiendo el nivel de las personas. Entiendo que las personas, la mayoría de personas, no estudian como yo estudio. Entonces lo que yo hago es que yo escribo mis libros de una forma como que para niños. Escribo mi libro en una forma muy fácil de entender. Me enfoco en eso. Me enfoco en que cada paso, cada cosa tiene que estar explicada de cierta manera donde la persona va a darse cuenta de que aunque es mi interpretación, es la interpretación correcta. ¿Me entiendes? Ok. Un símbolo se puede interpretar de varias maneras, pero lo que yo hago en el libro es que yo construyo la interpretación para que la interpretación se vaya reforzándose a través de todos los capítulos. Una manera, y la manera que en realidad aprendí eso es a través de la Biblia. La Biblia hace eso. Muchos dicen, no, que la Biblia tiene varias interpretaciones. De cierta manera sí, pero hay un señor que me demostró la interpretación más alta de la Biblia, del Corán. Y cuando él lo explica, uno dice, no, pues esa es la explicación. No, o sea, yo no me puedo, no puedo mejorar eso. Y así es la manera que yo escribo mis libros. Explico las cosas para que cualquiera lo pueda entender. Ya cuando tú lo entiendes,
y llegas a entenderlo bien, pasa lo mismo que pasó con este señor, el masón, que me dijo, ¿sabes qué? Lo que tú dijiste ahí, eso es básicamente lo que es. A ver, hablando de libros, yo sé que tú tienes otro libro y bueno, aquí lo estoy viendo porque me lo habías compartido cuando nos pusimos de acuerdo para lo del episodio Papachalo, el brujo mayor de Catemaco. Platícanos acerca de este libro. Papachalo es un libro que yo me sentí obligado a escribir. Me sentí obligado porque por toda mi vida me hablaron, me contaron las historias de mi abuelito Papachalo. Él era el brujo mayor de Catemaco, que él era muy poderoso, que él estaba en otro nivel. Y pues yo siempre miré toda esa historia con mucho respeto, pero nunca la entendí. Yo no sabía en realidad, como no lo conocí, yo no sabía básicamente nada de eso. Solo veía las curaciones y lo que él dejó, las curaciones, las limpias que hacían mis abuelos, mi madre, mi familia. Entonces, hace poco, lo que pasó fue que vi que había un muchacho que se empezó a hacer popular en redes sociales, empezó a hacer videos en el árbol de mi abuelo, fue a su tumba, y empezó a hablar de mi abuelo y decir que él era como Gonzalo Aguirre Pérez. Entonces, yo vi estos videos después de que escribí este libro, Moros de Marsella Tarot. Entonces, yo cuando escribí este libro te comenté que cuando escribí este libro yo empecé a hacerme la idea. Dije, ¿sabes? Yo soy el brujo mayor de Catemaco. Porque yo no veo a nadie aquí hablando de este tipo de cosas. O sea, te tiran las cartas de decir, pero yo estoy acá en otro nivel diferente. Yo estoy haciendo cosas diferentes, interesantes. Entonces, cuando yo vi que él hablaba mucho de él, y bueno, también el otro señor lo había mencionado varias veces, decía que fue discípulo, yo decidí escribir este libro para aclarar todo eso. Okay. Yo decidí escribir este libro para limpiar el nombre de mi abuelo, porque empezaron a hacer estos sacrificios que yo pensaba que él también hacía. Aunque yo nunca vi a mi familia en realidad de sacrificar animales así, yo pensaba que él había dejado eso de la misa negra y que mataban a las gallinas negras y a los chivos. Yo pensaba que él lo dejó esto así. Y dije, pues aún no sé, lo voy a investigar a profundidad ya cuando cumpla como los 40. Porque a los 40 es cuando los maestros de la cabala dicen que uno puede empezar a estudiar la cabala. Entonces, vi que lo mencionaban mucho y hablé con mi madre un día y me dijo que mi abuelo no sacrificaba animales. Entonces yo la verdad me quedé apantallado, dije, ¿qué? Y no sacrificaba animales. Digo, no, tu abuelo nunca hizo eso. Entonces yo escribí este libro para aclarar todo eso y puse quién era su mano derecha, quién era su mano izquierda, cómo hacía sus curaciones, sus limpias, a quién invocaba, por qué y todo eso. Porque me di cuenta que había mucha información falsa que están moviendo hoy en día. Y es interesante también porque mientras escribía yo este libro, empecé como que a tener como una conexión más profunda con mi abuelo. Okay. Entonces, el día antes de que fui a hablar allá con Martín en su podcast, me di cuenta, fui a hablar con mi abuelo, aquí donde tengo mi altar. Okay. Estaba yo hablando con él y dije, ¿qué día es hoy? Y miré la fecha y resulta que al siguiente día, cuando yo hice esa entrevista ahí con Martín, me di cuenta que era el cumpleaños de mi abuelito Papachalo. Y dije, esto no es una coincidencia.
a mí es como que mi abuelo me ha estado comunicando ciertas cosas y empecé a sentir como que en realidad vi a todos en mi familia y me di cuenta que yo soy el único metido a profundidad en esto. Ellos han hecho brujería, pero solamente imitando lo que mi abuelo ha hecho. Nunca se metieron a investigar en realidad en la manera que yo lo hice, que empecé a estudiar la Biblia, el Corán, con la información de los sumerios, de los egipcios. Yo me metí a fondo a estudiar todo eso como nadie más en mi familia lo ha hecho. Entonces empecé a sentir yo como que yo era Gonzalo Aguirre Pérez regresando a aclarar varias cosas, porque lo que pasó es que mi abuelo, antes de que él falleció, él estaba muy triste y lloraba, porque él decía, Catemaco va a estar lleno de brujería y de personas solamente queriendo robarle a la gente. Y él lloraba mucho por eso, porque él sentía como que lo que él había dejado se iba a pervertir completamente y lo iban a utilizar solamente como puro show y para el turismo. Entonces empecé a sentir como que tú estás aquí para limpiar el nombre de tu familia, para restaurar todo esto de la magia, y como en estos tiempos ya empezaban a surgir que me robaron, que me estafaron, que hay muchas cuentas falsas de estas personas y que estas personas, los brujos de Catemaco, son una farsa, que son unos mentirosos, puros charlatanes. Dije, me tocó a mí llegar y explicar todo esto de una manera como vimos, o te lo conté más al principio, de una manera más científica. Y ya cuando uno se pega a la ciencia, pues nadie te puede decir nada. ¿Cómo voy a ser un charlatán yo hablando de frecuencias, tonos, vibraciones, cuando sabemos que Nikola Tesla nos dijo que esas son las claves para entender nuestro universo? No le doy entrada a nada de eso. Y nadie en Catemaco lo está haciendo más que yo. Yo soy el único que está hablando de estas cosas como debe de ser. Lo que yo veo que hacen es que hacen sus cositas, que ponen sus botellas y que hacen sus inciensos, pero no explican las cosas a fondo como ya deberíamos estar haciendo, porque ya estamos en una nueva edad. Y dicen, es que tú tienes que hacer esto con mucha fe. Pues eso ya se acabó. Lo de la fe ya se acabó. Eso era la edad de Piscis. Y en esa edad uno tenía que tener fe. Ahorita ya estamos entrando en la edad de Acuario. Y la edad de Acuario es el saber. Entrar en el conocimiento del saber. Y vas un paso más allá de la fe. Ahora puedes saber cómo funciona todo esto. ¿Por qué? Porque ahora tenemos los libros, tenemos la ciencia. Y si uno en realidad se pone a estudiar, uno puede saber y no decirle a la gente, solamente tienes que tener fe. Sí, fíjate, y eso que mencionas es bien importante, porque eso precisamente te iba yo a preguntar. Todo este tipo de conspiraciones donde se habla de gente que imita, de gente que usurpa, que no tienen los fundamentos para, pues ahora sí como para transmitir todo este tipo de información. En tu caso, lo comentamos que tú nos ibas a explicar la razón de por qué tú eres el brujo mayor de Catemaco. Yo sé, porque lo platicamos en un principio, pero no lo grabamos. Entonces, este tipo de cuestiones que a ti te afectan, o que mucha gente por ahí pues es la palabra, usurpa posiciones, usurpa puestos que no le corresponden, o que quieren imitar. Y como lo platicábamos, es cierto, o sea, si tú eres fuente de inspiración, bien, tú te sientes halagado, pero se le debe dar el crédito. Entonces, platícanos acerca de cómo tú, pues ahora sí que cómo tú manejas este tipo de
de información que circula en todos lados. Bueno, lo que pasó con eso es que cuando yo escribí este libro, sí empezó todo en realidad. Cuando escribí este libro, lo saqué, está en Amazon, Moros de Marsella, Tarot, Los Hijos del Tarot. Cuando yo saqué este libro, pasó alrededor de un año. No le di nada de promoción en realidad al libro, porque no lo escribí con la intención así de que voy a vender libros, necesito vender libros. Para empezar, lo saqué y me ocupé en otras cosas. Y lo que pasó fue que un día vi los videos que habían salido de estos brujos que estaban agarrando fama, hablando de mi abuelo y así, y dije, voy a ir y voy a presentar mi libro en un podcast. Y bueno, por último, yo sé que tú por ahí me comentaste que estabas desarrollando alguna aplicación, algo acerca de magia. Sí. A ver, platican. Lo que pasa con eso es que me he dado cuenta que todo va evolucionando, ¿no? Todo tiene que ir evolucionando. Y pues ahorita lo que pasa es que creo que no hay suficiente imaginación o innovación. ¿Innovación? ¿Se dice innovación? En lo que es de la brujería, la magia. Entonces lo que decidí hacer es que me llegó una idea de crear una aplicación que te tira las cartas y que utiliza la inteligencia artificial y que tira las cartas de diferentes formas. Y empecé a desarrollarla para pues sacarla al público y que las personas se puedan tirar las cartas con la inteligencia artificial. Y pues sí, quiero innovar en ser la persona que saca cosas nuevas con esto de la magia, la brujería, porque estamos en tiempos diferentes ahorita y se necesita ese tipo de cosas, porque como vemos y estamos hablando que hay personas tomando ideas y se van imitando entre ellos, pero yo quiero ser completamente diferente. Y dije, yo soy diferente, entonces yo tengo algo diferente que traigo a la mesa y digo, ok, ellos están haciendo eso, quieren imitar, pero no pueden imitar esto. No pueden, o sea, pueden pagarle tal vez a una persona para que escriban un libro y yo escribí mis libros. Yo fui el que los escribió, pero no van a poder crear algo así como una aplicación como yo lo estoy haciendo. Yo lo estoy sacando de mi imaginación. Entonces, pues sí, quiero cambiar la manera que las personas ven la brujería, ven la magia. Yo me considero un maestro verdadero. Entonces, cuando las personas me empezaron a llamar maestro, dije, eso es lo que quiero, que las personas, primero que nada, se den cuenta que yo soy un maestro. Yo estoy aquí para instruir, enseñarle a las personas si quieren ellos aprender cosas verdaderas. Y si no, pues pueden ir con las personas que no instruyen a las personas así, porque de lo que yo veo, yo soy creo que soy el único brujo en Catemaco, en la zona, que comparte información para elevar la conciencia de las personas. Y es porque yo no tengo que vivir de la ignorancia de la gente. Entonces, yo lo que trato de hacer es elevar a mi gente al mismo nivel en el que estoy yo, porque la manera que yo lo veo es que, pues ese es el punto del tarot. Primero que nada, el tarot es un instrumento de reflexión para autoconocimiento, y el autoconocimiento es el conocimiento más alto que tú puedes tener en el planeta. Y dicen, know thyself. Conociéndote a ti mismo o a ti misma es la manera que desbloqueas tu potencial verdadero en este mundo. Y esa es la única manera que vas a poder llegar a entender los misterios, que en realidad solamente existe un misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Es el misterio de volver a ser Dios, regresar a ser
Dios. Entonces, pues sí, lo estoy haciendo a través de aplicaciones, libros, compartiendo mis videos, compartiendo el conocimiento, haciendo este tipo de videos para sacar a las personas de dudas también y de la confusión. A ver, tengo ahí una duda. Para mí, ¿verdad? El tarot, hasta lo que yo sé, obviamente que mi conocimiento es limitado. Yo consideraría, o yo lo que sé es que el tarot es una herramienta como para que la persona, el brujo o el medium pueda descifrar ciertos aspectos de la persona. Por ejemplo, que yo te diga, brujo mayor, ¿me puedes leer las cartas del tarot? Tú me echas las cartas y tú me vas a decir, mira, yo veo este aspecto de tu vida, esto así, esto está pasando en el presente, esto pudiera pasar. Pero ahora tú comentas que el tarot es la única herramienta como para hacerte consciente de cómo tú eres, el autoconocimiento. A ver, explícame un poquito ahí, porque a lo mejor te digo, yo no soy experta en esos temas, tú sí lo eres. Yo tenía entendido que el tarot era, digámoslo así coloquialmente, para adivinar mi futuro o adivinar lo que me está pasando. Lo que pasa es que, como te comento, que el conocimiento más alto del planeta es el conocimiento de quién eres tú. Sabiendo quién eres tú es básicamente entrar en el todo, ¿ok? En el todo, desbloqueas tu potencial verdadero. Lo que viene siendo el tarot es que es el arquetipo tiene todos los arquetipos que se encuentran en tu subconsciente, ¿ok? Todos los símbolos. Son los símbolos de lo que viene siendo ese lenguaje de la naturaleza. En entender el lenguaje de la naturaleza, empiezas a poder ver los signos, las señales, la manera que el universo te habla. Entonces, en tu día a día, cuando te pasan ciertas cosas, vas a poder identificar cuando el universo te está hablando. Hay una película muy interesante, muy buena, que casi nadie conoce, que se llama Fools Rush In, Me que tiene suena. a Salma Hayek y a Matthew Perry, ¿ok? Ok. En esta película, Salma Hayek le dice al güero, a Matthew Perry, le dice, mira los signos del universo. Y él dice, no, yo no creo en eso, yo no creo en eso. Llega a un punto donde tienen problemas y él empieza a notar ciertos signos que el universo le está mandando, que le está comunicando, y él empieza a hacerse, de abrirse al lenguaje, a la voz del universo. Ok. Y siguiendo esos signos, regresa con ella y con su hijo, y así. Y eso es lo que en el tarot. Esa manera de poder entender el universo y cómo te comunica contigo, para que cuando pasen ciertas cosas, tú sepas el siguiente paso. Entonces, tampoco es la única herramienta para elevar conciencia, porque también están las runas, pero es una de las herramientas más importantes, porque en el tarot plasmaron el código como en una forma más completa.